Hace una semana, el Tribunal Supremo declaraba culpable de un delito de revelación de secretos al fiscal general del Estado. Aún no conocemos la sentencia, pero sí que conocemos que es culpable de un delito. Eso ha provocado que presente su dimisión en contra de lo que había sostenido el gobierno hasta el momento. De hecho, ya se ha puesto en marcha la maquinaria para la sucesión para que el gobierno designa a la que será su sustituta, que ya ha sido elegida. En el momento en que se conoció la sentencia, todo el mundo puso los ojos en el presidente del gobierno, en Pedro Sánchez, porque el propio Sánchez había salido en varias ocasiones en defensa del fiscal general del Estado. ¿Quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal?, se preguntaba Sánchez después de que la UCO no hubiera encontrado pruebas, porque el propio fiscal borró los emails y los mensajes de móviles, etcétera, etcétera. Era una muestra más de que Sánchez se había tomado este caso como algo personal, hasta el punto que el gobierno hablaba del fiscal general del Estado como su fiscal general, como si fuera un ministro más. Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, depende del gobierno. Pues ya está. E incluso cuando se abrió el juicio oral, el propio Sánchez, sin que pasara por los tribunales, ya declaró que era inocente el fiscal general del Estado. Daba igual lo que dijera el Supremo, Sánchez ya decía que era inocente. Y respaldamos la acción del fiscal general del Estado porque ha hecho su trabajo. El presidente del gobierno se ha tomado este caso judicial como algo personal, una batalla política personal, en este caso contra Isabel Díaz Ayuso. De la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la sazón pareja de este delincuente confeso. Que Sánchez fuera vinculado por todo el mundo a este caso es muy importante porque eso determina la estrategia que escogió el gobierno para afrontar este caso. Te la voy a desgranar porque está perfectamente diseñada, escalonada y con unos mensajes muy concretos que han conseguido trasladar con distintos actores. Te lo voy a contar todo, quédate conmigo en este podcast que comienza ahora, se llama La Batalla del Relato. Soy Pedro J. Rabadán. La estrategia tiene los siguientes pasos. Primero, dar respuesta al golpe, pero desligando a Pedro Sánchez personalmente de la derrota judicial. Segundo, remarcar quién es el verdadero culpable y a quién deberían haber condenado, que es al novio de Ayuso. Tercero, crear clima de opinión, y para esto lo van a hacer de dos maneras. Primero, mandando los inputs, los mensajes a los periodistas y medios de comunicaciones afines con lo que tienen que contar, y segundo, la utilización de una serie de expertos y magistrados que puedan señalar directamente o culpar al Tribunal Supremo. Cuarto, la movilización de la sociedad. Quinto, refuerzo de estas ideas ya sí, con una segunda línea del gobierno, ya no a través de los medios o de los expertos, sino con miembros del gobierno. Y sexto, que aparezca Pedro Sánchez, es decir, presentar a Sánchez como el héroe en el juego del que tanto hemos hablado en otros podcasts, del héroe contra el villano. Y quédate con estos inputs, con estos titulares que son los mensajes principales que esconden esta estrategia. Y quédate con estos inputs, que son los mensajes principales que intenta trasladar esta estrategia a la opinión pública. Que el fiscal general es inocente, que el culpable es el novio de Ayuso y se ha quedado impune, que se trata de un caso de golpismo judicial del Tribunal Supremo y que el Partido Popular está detrás de ese golpismo judicial. Que además no hay unanimidad y que es un caso muy excepcional en el Tribunal Supremo. Para desacreditarlo, hay que desacreditarlo lo máximo posible, y que el que defiende la democracia y la verdad frente a estas injusticias es Pedro Sánchez. Empezamos por el jueves, que se conocía la sentencia y que, como te he dicho, señalaba directamente al presidente del gobierno. Aquí el Ejecutivo tenía que dar una respuesta. Ya le pasó con el caso de Santos Cerdán, que tardó 4 días en contestar, en abrir la boca. Eso es el que calla otorga. Eso es que el golpe te ha noqueado.
Al final da la sensación de que te ha vencido. En este caso no podía pasar eso, así que había que dar una respuesta inmediata, pero si la daba el propio Sánchez, asumía el coste y asumía el desgaste él personalmente. Así que decidió mandar a un ministro, como ese soldado de infantería el que mandas primero a la línea de batalla a bregarse contra el enemigo. Ese era Óscar López, uno de sus más fieles allegados que siempre se mete en los charcos junto con Óscar Puente. Y además tiene también un mensaje que sea Óscar López. Óscar López, además de ministro, es el líder de los socialistas en Madrid. Es el rival de Isabel Díaz Ayuso. Es decir, vuelve a unirse este caso a la contienda política en Madrid. ¿Y qué es lo que decía Óscar López ya el primer día? ¿El gobierno sigue pensando que el fiscal general es inocente? Es inocente. Todo eso se ha tornado en indignación, y ganas ahora de pelear y hacer frente a algo que me parece que pone en riesgo de verdad ciertos valores democráticos y el respeto al Estado de Derecho y que las reglas sean igual para todos. Si son capaces de condenar a alguien sin pruebas, ¿qué es lo siguiente? ¿Liberar a alguien con todas las pruebas? Fíjate lo que dice, que es inocente el fiscal, que se le ha condenado sin pruebas, es decir, que el Supremo ha prevaricado. Tercero, ¿de qué va a ser lo siguiente? ¿Exonerar o liberar a alguien a pesar de que sí que haya pruebas contra él? Es decir, otra vez poniendo en el foco a Isabel Díaz Ayuso. Y lo que es más importante, que está en riesgo la democracia. ¿Ves? Los inputs fundamentales que hablábamos antes. Y justo ese día, que era el 20N, Pedro Sánchez tenía un acto político que conmemoraba el fallecimiento del general Franco, del dictador. Y sin referirse directamente a este caso del fiscal general del Estado, dijo estas inquietantes palabras. Y es lo que me gustaría hoy reivindicar, nuestro firme deseo de neutralizar esa amenaza, de defender la soberanía popular y la democracia frente a aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla o de amordazar. Él se compromete a defender la democracia en el mismo día que condenan al fiscal general del Estado, de quienes la amenazan, en el mismo día en el que un ministro siembra sospechas sobre el Tribunal Supremo diciendo que es una sentencia injusta y sin pruebas. Y ahora entramos en el segundo punto, en el de los periodistas, en el de generar opinión pública. A los periodistas más afines, a los medios de comunicación más cercanos y comprometidos con el gobierno, se les manda de forma interna una serie de inputs, una serie de ideas fundamentales que tienen que transmitir. Por eso resulta fácil encontrarlas. Por ejemplo, en Televisión Española, en el programa que dirige Silvia Inchaurrondo, se hablaba de golpe blando de los jueces. Esto provocaba que en la entrevista que tenía con Miguel Tellado, el portavoz del Partido Popular, le reprochara esta actitud directamente, generando uno de los momentos más tensos que se ha vivido en la televisión en los últimos tiempos. Es un poco largo, pero merece la pena que lo escuches. Muy buenos días. Antes de nada, ¿cómo valora usted la condena del fiscal general del Estado, señor Tellado? Yo creo que es un hecho sin precedentes. Condena firme del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado. No tiene precedentes en nuestra democracia y es una gravedad brutal, enorme, tremenda. Nunca un fiscal general del Estado imputado debió mantenerse en el cargo, ni el gobierno permitirlo. Y por lo tanto, aquí estamos ante una responsabilidad judicial y también ante una responsabilidad política, del que lo ha nombrado y del que lo ha mantenido, del que ha tratado a lo largo de los últimos días de incidir en la posición de los magistrados del Tribunal Supremo, y ese es el presidente del gobierno. Y hoy estamos viendo cómo se utiliza la televisión pública que pagamos todos los españoles para atacar al Poder Judicial. ¿En qué democracia estamos? ¿A dónde ha llevado Pedro Sánchez la democracia española? Creo que deberían hacer un análisis muy profundo de lo que está sucediendo en este medio de comunicación, que pagan los españoles con sus impuestos, cuando pagan la declaración de la renta, cuando pagan impuestos cada día. Y creo que es tremendamente grave que usted, desde esa tribuna, haya permitido que se hable de golpe blando. ¿Cómo golpe blando? No, respeto al Poder Judicial. Respeto al Poder Judicial y a la separación de poderes. Es gravísimo lo que está sucediendo en este medio de comunicación, señora Inchaurrondo. Señor Tellado, anoto interesantísima su opinión. La anoto, por supuesto.
Vamos a concentrarnos en el asunto del día, si le parece, la condena al fiscal general del Estado. Yo agradezco que anote mi reflexión, pero es que usted misma ha utilizado también esa expresión de golpe judicial. ¿Cómo golpe judicial? Respeto a la separación de poderes, señor Inchurrondo. Esta televisión la pagan los españoles con sus impuestos. Esto no es admisible. No vale todo, por mucho que Pedro Sánchez entienda que sí. No vale todo. Respeto a las decisiones judiciales, respeto al Tribunal Supremo. Por favor. Bueno, yo no he dicho que la decisión del Tribunal Supremo sea una decisión de golpismo judicial, señor Tellado. Bueno, usted firmó un manifiesto, que se hablaba de golpe judicial, pero, señor de Tellado, golpismo mire, no judicial. es la primera vez. Mire, Está su firma en ese manifiesto. Tampoco vamos del golpismo judicial. Tampoco por vamos, favor. No siempre hay que decir la comprensión de algunos políticos. Bueno, en fin, ya la conocemos. Y ya le digo que anoto, por supuestísimo, me parece interesantísima su opinión. Como siempre que me la plantea, la anoto. Yo quería preguntarle... Claro que sí, señor Tellado. Yo quería preguntarle si controla el Partido Popular la sala segunda por detrás, como presumió el senador del Partido Popular en el año 2018. Mire, eso es una manipulación de primer nivel que yo entiendo que es la salida a este reproche que yo le estoy haciendo, ¿sabe? El Poder Judicial es independiente en nuestro país. Ahí lo tienen, golpismo hablando de los jueces y también sugerir que el Partido Popular controla al Tribunal Supremo. Vamos con otra de las ideas fundamentales que, por ejemplo, defendía Esther Palomera, subdirectora del diario.es. Es decir, van a condenar al fiscal general del Estado por emitir una información para desmentir un bulo fabricado desde la Puerta del Sol. A esto se añade que todavía no ha sido juzgado ni sentado en el banquillo un señor que se forró cobrando comisiones durante la pandemia, que quintuplicó sus ingresos desde que es pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, aquí se incide en la idea de nuevo de una condena sin pruebas, de que el verdadero culpable se está yendo de rositas, que es el novio de Isabel Díaz Ayuso y que se ha forrado por estar con la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero está distrayendo el foco, porque la realidad es que no se le condena por perseguir un bulo, que sí que era un bulo. Se le condena por difundir datos secretos de un ciudadano, al que no se está juzgando en este juicio por eso. El ciudadano lleva su proceso independiente, con lo cual no es que se condene al fiscal y no se condene al novio de Ayuso, es que este juicio es solo por el fiscal por si ha revelado secretos. Y el Tribunal Supremo ha dictaminado que sí, que ha cometido un delito. El Gran Wyoming, en La Sexta, habla de ilusionismo y de las cosas que solo ven los jueces del Supremo. Por favor, ¿cómo se nota que no tenéis imaginación? Porque al igual que Tolkien veía a un hobbit donde vosotros solo veis a un canijo con pies peludos, pues nuestros ilustres magistrados del Supremo han visto indicios sólidos contra el fiscal donde los demás solo vemos los bulos de un conspirador que no dice una verdad ni por equivocación. Julia Otero, en Onda Cero, decía que el fallo del Supremo es para muchos la prueba de que siguen mandando los hijos y nietos de aquellos señores enlutados. Y esto lo decía el 20N en referencia a que en el Supremo sigue mandando los franquistas. Y podría ponerte un montón de ejemplos más. Y cuando quieres explicar una cosa o una idea o reforzar una tesis, lo que buscas son expertos, en este caso, expertos afines a tus ideas, a lo que intentas transmitir. Así que vamos a ver cómo se utilizaron expertos del mundo de la judicatura para defender estas ideas. Por ejemplo, la primera, no podía faltar, Carmen Calvo, del Consejo de Estado. Yo lo veo trabajar en el Consejo de Estado y tengo que decir de él dos cosas. Una, que es un gran jurista, magnífico, técnicamente hablando, porque lo veo trabajar allí. Y luego he de decir de él algo que creo que también merece la pena que digamos en este momento, aparte de ser muy buena persona, esto que llamamos en términos coloquiales, muy buena persona. No solo el fiscal es inocente, también es que es buen profesional y además buena persona, dice Carmen Calvo. Ahí tenemos una de las ideas. Vamos con otra. Esta es José Antonio Pallín, exmagistrado del Supremo. Activistas políticos al servicio del Partido Popular. Las cosas claras. Es decir,
que los jueces han prevaricado, que son activistas del Partido Popular y que actúan bajo las órdenes, en este caso, de Feijóo. Vamos también con lo que dijo Félix Martín, que es de la Unión Progresista de Fiscales. Trabajamos en la justicia. Quienes conocemos su trayectoria y su integridad, sentimos que esta condena nos golpea también a nosotros. Y decimos esto porque ha actuado como un auténtico escudo, pues jamás pensé que esto podía pasar. Los fiscales estamos noqueados, estamos tristes, estamos en shock institucional. Bueno, habla en nombre de todos los fiscales cuando él es representante de una asociación que, por cierto, es minoritaria y, por supuesto, defiende la honorabilidad del fiscal general del Estado. Como ves, el experto lo que viene a reforzar son las ideas que antes habían trasladado los periodistas y que antes había trasladado Óscar López. Ya creado este caldo de cultivo, entramos en la siguiente fase. Ahora ya es el momento de que otros ministros salgan a respaldar lo que ya había empezado a hacer Óscar López y a reforzar esas ideas que ya se han trasladado de forma masiva a través de algunos medios y a través de algunos expertos a la opinión pública. Lo que ha pasado supone un gigantesco descrédito para el Poder Judicial, que hoy está más fracturado que nunca. Llevo estos días hablando con toda la comunidad jurídica y, sobre todo, se ha trastocado, sin lugar a dudas, la separación de poderes. Ya sabíamos que era así. Nada más y nada menos que uno de los poderes fundamentales del Estado ha suspendido sus funciones constitucionales para directamente intervenir en política contra el gobierno progresista de España. Yolanda Díaz se lanzaba a hacer de este asunto una bandera política, un intento también de no solo defender al fiscal general del Estado, sino de ponerse en el foco mediático, y lo hacía pues con unos mensajes que conviene aclarar. Primero, ella dice que ha hablado con el mundo de la judicatura, que pues, ha hablado ella con todos los jueces. Segundo, que ha pasado una cosa gravísima, que un poder del Estado ha entrado en política, saltándose la separación de poderes para actuar en contra del gobierno de Sánchez. Pero no actuaba contra un fiscal que se supone que es independiente del gobierno. Ella misma, sin quererlo, está diciendo que detrás del fiscal está el gobierno y una operación política. ¿En qué quedamos? Pero es que durante cada día seguía hablando Yolanda Díaz. Ha dimitido hoy un hombre bueno, un grandísimo profesional. Ha dimitido hoy un hombre que es inocente. Creo que lo que ha pasado en España es un punto de inflexión en el que hay parte de la judicatura que se cree impune y hay parte de la judicatura que ha tomado parte, vulnerando su mandato constitucional y sobre todo la separación de poderes. Como he dicho este sábado, creo que ha llegado la hora de dar un paso adelante. Le pido a los españoles y a las españolas que se movilicen en defensa de la democracia, de la institucionalidad y del respeto institucional en nuestro país. Esto es lo que tengo que decirles. Pues ha dicho todo. Ha dicho que el fiscal es inocente, que hay una intención política contra el gobierno en esa sentencia y, ojo, llama a la movilización social para defender la democracia se supone, representan ellos. Y esta llamada a la movilización social se producía un día después de una manifestación de varios centenares de personas, encabezada por Baltasar Garzón y Dolores Delgado, en la que se manifestaban en las puertas del Supremo contra esta decisión. Desde entonces no ha habido ni una sola movilización más, ni esa consiguió aglutinar a una gran masa de personas, con lo cual se pudo considerar de fracaso. Se habló de unas 300 personas frente al Tribunal Supremo. Bueno, Yolanda Díaz corroboraba todos esos inputs de los que hablábamos. Bueno, Óscar López seguía también en la línea de hablar de golpismo judicial y que detrás de ese golpe estaba nada más y nada menos que José María Aznar. Hay jueces que atienden a esa llamada de Aznar, de que creen de verdad que el Estado está en riesgo, que se cae el país y que tienen que salvar la patria. ¿Y usted cree que española. Los jueces del Supremo han tomado nota? Yo le digo que hay jueces que escuchan esa llamada. Yo le digo que hay jueces que se creen que todo vale con tal de salvar a España
de un gobierno Pero legítimo. esto es tanto como acusarles de prevaricación, ¿no? Pero les está si acusando quiere, de actuar por motivaciones políticas. Si quiere me engaño. Si quiere me engaño a mí mismo o engaño a los demás. Y si antes escuchábamos a varios periodistas, entre ellos Esther Palomera, decir que el verdadero culpable es el novio de Ayuso, pues ahí estaba el ministro Urtasun para volver a incidir en esa idea. Creo que es una sentencia o una condena, en este caso, basada con pruebas extremadamente débiles, sin poder haber demostrado lo que aquí ocurrió y, sobre todo, lo que a mí más me preocupa, que es que al final acaba condenado a alguien por investigar un presunto delito y la persona que produjo el presunto delito se va de rositas, y sobre todo la persona que estuvo maniobrando alrededor de eso, que es el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Que esas personas se hayan ido de rositas y haya terminado condenado un inocente, me parece muy grave. De nuevo, de forma premeditada, se intenta confundir a la opinión pública. El juicio era contra el fiscal general del Estado por si había difundido secretos, información secreta, y ha dictaminado que es culpable. El caso del novio de Ayuso lleva otro proceso, y no es que se haya ido de rositas, él tendrá su proceso judicial. Pero aquí se mezclan churras con merinas de forma interesada y se vuelve a decir que el fiscal es inocente y que ha habido una intencionalidad política. Y una cosa más, para sembrar dudas sobre el Tribunal Supremo, sobre cómo se ha tomado esta decisión. Ahora se critica que no haya sido una decisión por unanimidad. Pilar Alegría. Y, hombre, fíjense, seguro que todo el mundo tenemos en la memoria también la sentencia del Procés, que se agotaron todas las vías precisamente para conseguir esa unanimidad de la que siempre ha hecho gala el Supremo, y aquí entenderán, y sobre todo yo además que no soy jurista, que no deje de llamar la atención que en un fallo tan importante como este, que además, lo decía anteriormente, lógicamente genera un precedente, no se agotaran todas esas vías de un diálogo. Pedir unanimidad en un fallo sería, por ejemplo, equivalente a pedir que cualquier ley se apruebe en el Congreso por unanimidad. Es difícil, puede pasar, hombre, siempre es mejor, todo el mundo de acuerdo en una cosa, pero eso no la convierte en ilegítima. Tampoco es ilegítima una decisión del Tribunal Constitucional que controla el gobierno a través de Cándido Conde Pumpido, pues haya decidido, por ejemplo, en el caso de los ERE de Andalucía, quitar la condena a Chávez y Griñán, y tampoco fue por unanimidad, y ahí no lo criticaron. Tampoco criticaron cuando se impuso la condena el mismo Tribunal Supremo con 3 de los magistrados que ahora han condenado a García Ortiz, estaban en esa condena por Gürtel al Partido Popular. Ahí tampoco se puso en cuestión. Pero al final, lo que acabas de escuchar en esta segunda avanzadilla de ministros es cómo han ido apuntalando cada una de las ideas que se hacían en la etapa anterior, con periodistas y expertos, para crear opinión pública. Y una vez ya tenemos todo esto, llega el momento del presidente del gobierno, la última fase. Al día siguiente de conocerse la condena al fiscal general del Estado, Sánchez hacía la primera declaración concreta sobre este asunto. Decía que acataba la sentencia, pero mantenía que el fiscal era injusto, no la compartía, y atención porque ya marcaba el camino que debía seguir el fiscal general del Estado. Le indicaba que quizás debía recurrir a otra instancia superior, entiéndase, el Tribunal Constitucional. Miren, nosotros respetamos las sentencias del Tribunal Supremo. A mí no me habrán escuchado nunca decir, como han dicho otros partidos políticos, que vamos a controlar la sala segunda, que es la sala de lo penal del Tribunal Supremo, por la puerta de atrás. ¿Has oído eso? ¿No te recuerda a esta pregunta de Inchaurrondo que hemos escuchado antes? Claro que sí, señor Tellado. Yo quería preguntarle si controla el Partido Popular la sala segunda por detrás, como presumió el senador del Partido Popular en el año 2018. Y sigue Sánchez. Nosotros respetamos las sentencias del Tribunal Supremo, como no puede ser de otra manera, las acatamos, pero en una sociedad democrática como la que vive España, desde luego podemos manifestar nuestra discrepancia sobre la orientación de esta sentencia. Y yo la manifiesto. Y la manifiesto porque creo en la inocencia del fiscal general del Estado.
lamentamos este fallo, lo respetamos, lo acatamos y en una sociedad democrática como la que vivimos hay dos cosas que hacer. La primera, poner en marcha el procedimiento para sustituir y para nombrar a un nuevo fiscal general del Estado, y la segunda, pues evidentemente, pues hay otras instancias jurisdiccionales en las que, entiendo, pues se tendrá también que dirimir algunos de los aspectos una vez se conozca el contenido de esta sentencia, que a lo mejor puedan ser controvertidos y que tengan que ser también dirimidos por estas instancias. Ahí le tienen, reafirmando todas las ideas que han ido saliendo durante este podcast. Por cierto, comentando una sentencia que acatan, pero que comenta. Fíjate lo que decía el Sánchez del pasado. Desde la oposición y ahora como presidente del Gobierno siempre he mantenido la misma máxima. Las resoluciones judiciales no se califican, se respetan. Y así llegamos a la sesión de control de ayer, de este último miércoles, en el Congreso de los Diputados, en donde Feijóo le preguntaba a Sánchez si iba a pedir perdón a los españoles. Acuérdate de la frase de Sánchez con la que comenzábamos este podcast. Sánchez volvía a recurrir a esa estrategia que veíamos en el episodio anterior, a la de él como poseedor de la verdad. No hace mucho usted preguntó quién iba a pedir perdón al fiscal general del Estado. Visto lo visto, ¿usted va a pedir perdón a los españoles? Muchas gracias. Eso de pedir perdón por decir lo que uno piensa le pasará a usted. A mí no me pasa, señoría. No nos pasa, porque entre la verdad y la mentira este gobierno va a estar siempre con la verdad. Con la verdad. Y Sánchez se ha presentado como garante de la verdad, defensor de la democracia y abre la puerta a lo que será el último paso, que es el que vendrá más adelante, que es el Tribunal Constitucional revisando la condena del fiscal general del Estado. Mantén altas tus defensas, que no te manipulen. Nos escuchamos pronto.